Se ha empezado a hablar en el día de hoy nuevamente del caso de Daniel Sancho tras lo que sería la publicación de un tráiler de una entrevista de la madre del propio Daniel Sancho, o sea, de Silvia Bronchalo, que va a participar hoy en un programa de máxima audiencia en España. Va a dar una entrevista o la va a conceder al programa de viernes en Telecinco y pues ha saltado ya, todos los medios de comunicación han puesto los ojos, la mirada en esta entrevista tras 2 años y medio de silencio televisivo, entre comillas. Había hablado alguna vez o habían sacado algunas filtraciones suyas de cosas que habían dicho, etcétera, o de alguna abogada suya y demás, pero como tal una entrevista en plató o incluso una entrevista grabada, como estamos viendo que va a ser lo que va a suceder en el día de hoy sobre las 10 de la noche aquí en España. No sé sobre qué hora estaremos colocando este estreno, este nuevo directo que estamos haciendo de este caso de Daniel Sancho tanto tiempo después, pero como os digo, esta misma tarde se reveló una respuesta de Rodolfo Sancho tras este paso que ha decidido dar la que fue su mujer, y con la cual tuvo a ese hijo, Daniel Sancho, el cual pues protagonizaron una batalla judicial hace un año atrás, como todos nos acordamos, pero también todo a raíz de este caso, ¿no? El caso de la detención y del crimen de Edwin Arrieta y la detención de su hijo Daniel Sancho en Tailandia. Sabemos que Rodolfo hizo una entrevista para HBO donde decían que se había sacado muchísimo dinero. Ya se está especulando cuánto dinero ha podido costar esta nueva entrevista a la madre de Daniel Sancho, cuánto ha podido recibir, ¿no? En cuanto a miles de euros que ha podido ganar supuestamente con esta entrevista. Ya se está especulando un montón porque de viernes es un programa en prime time, o sea, un programa en la noche, ¿no? Entre las 9 y las 11, ¿no? Si no me equivoco, incluso creo que dura un poco más. Pues es la hora en la que más gente está viendo la televisión y ahí podemos pensar en que suelen pagar más a las personas que van como invitadas o entrevistas que suelen ser exclusivas bastante importantes, ¿no? Esta parece que lo es, le están dando bastante bombo, así que veremos qué es lo que sale de aquí. De hecho ya tenemos un nuevo vídeo que han filtrado de tráiler en donde ella detalla una llamada que dice que lo cambió todo. La llamada en donde se entera qué es lo que había pasado. Vamos a verlo y ahora seguimos comentando más cosas. Sonó el teléfono y era Rodolfo. Ya sabía que algo malo había pasado porque no era normal. Ni siquiera le dije hola, le dije qué ha pasado. Yo lo que entendí es que habían matado a nuestro hijo y me dijo, no, ha sido él el que ha matado a una persona. Bueno, esta es la reacción aquí, Silvia Bronchalo contando que fue el propio Rodolfo Sancho el que le hizo esa llamada en donde dinamitó absolutamente todo, ¿no? Hace ya más de 2 años, era agosto, ¿no? De 2023, si no me equivoco, pues básicamente ahí detalla justo la llamada en donde cambia todo y donde ella en un principio pensaba que le había pasado a su hijo, o sea, que lo había matado a Daniel Sancho, cuando en realidad luego lo que le cuentan es todo lo contrario. Vamos a ver en televisión también qué más cosas comentan, porque ayer estuvieron en varios programas ya adelantando algunas partes de esta entrevista que, como sabréis, pues iremos comentando poco a poco. En los próximos días la analizaremos, todas las consecuencias que conlleve, y también ahora la reacción supuestamente de Rodolfo Sancho. Bronchalo habla por primera vez sobre el asesinato y descuartizamiento que cometió su hijo, Daniel Sancho. Angustiada, recuerda cómo recibió la noticia de que su hijo estaba detenido por haber cometido precisamente este crimen tan atroz. Sonó el teléfono y era Rodolfo. Entonces yo llevaba 20 años prácticamente sin hablar con Rodolfo, o quizá 10 o 12, no lo sé. Entonces, cuando vi su número de teléfono, pues ya sabía que algo malo había pasado porque no era
normal. Ni siquiera le dije hola, le dije ¿qué ha pasado? Yo lo que entendí es que habían matado a nuestro hijo y me dijo, no, ha sido él el que ha matado a una persona. Y parece ser que es un cirujano colombiano y que eran amigos. Y bueno, pues a partir de ahí mi amiga me metió 2 pastillas en la boca porque yo pensaba que me iba a desmayar. ¿Cómo ha pasado esto? O sea, ¿qué cambió para que algo así pudiera pasar? De pequeño no era un niño violento, ojalá pudiera volver atrás. Eso es lo que pienso. Y le han preguntado... Bueno, la vemos como una madre totalmente rota en esta entrevista y un poco como echándose la culpa de no sé si la crianza de su hijo, de volver atrás y hacer cosas como para que esto no sucediese. La verdad es que lo veo muy diferente quizás a lo que nos podríamos llegar a esperar. Rodolfo Sancho dio distintas entrevistas y para nada lo encaró de esta forma. Y bueno, ahora se está diciendo que realmente, por un lado, Rodolfo ha tenido una reacción bastante estupefacta ante las declaraciones de Silvia Bronchalo, que suponemos que ya habrá visto en parte alguna cosa, ¿no? Algún detalle como estos que están saliendo por aquí en este medio de comunicación. Por esto a su expareja. Nosotros le hemos preguntado a Rodolfo Sancho, al padre de Daniel, expareja de Silvia Bronchalo desde hace muchísimos años, y que también hizo un documental, creo que para Prime HBO. o HBO, por esta entrevista que concede Silvia Bronchalo. Hola Rodolfo, perdóname, soy Darío, periodista de Telecinco, muy buenas. Mira, te llamaba porque no sé si has visto que Silvia Bronchalo va a conceder una entrevista. No tengo nada que hablar, gracias, hasta luego. Vale, muchas gracias. Poco tiene que añadir Rodolfo Sancho. Pero me sorprende muy poco esa reacción porque solamente viendo el avance de la entrevista de los compañeros de viernes, Silvia... Bueno, veremos si no tiene absolutamente nada de qué hablar de esto Rodolfo Sancho. Estaremos atentos porque evidentemente suponemos que le van a preguntar por esa batalla legal que tuvieron y demás. Que los gorros. Y a ver si ahí no va a tener que dar explicaciones, bueno, ya sean sus letrados. No creo que él dé ningún tipo de explicación más allá, pero suponemos que también sus letrados pues tendrán que dar alguna explicación al respecto de las declaraciones que dé Silvia Bronchalo, si es que lo ataca o dice algunas cosas en contra de su defendido, ¿no? Lanza un titular que Rodolfo nunca aceptó. Rodolfo me llamó diciendo: nuestro hijo ha matado a alguien. Ese axioma que ha pasado desapercibido es la primera vez que el padre de uno de ellos dos lo dice públicamente, porque Rodolfo se enrocó en que no, en que fue defensa propia, en que tal, pero ella te está contando que lo primero que le dijo fue: por esto nuestro hijo ha matado a alguien. Su expareja. Muy pendientes estaremos de esa entrevista que ha concedido HBO por esta entrevista que concede Silvia Bronchalo. Silvia Bronchalo. Y Rodolfo Sancho. Pero me sorprende muy poco esa reacción porque solamente viendo el avance de la entrevista de los compañeros de viernes, Silvia lanza un titular que Rodolfo nunca aceptó. Rodolfo me llamó diciendo: nuestro hijo ha matado a alguien. Ese axioma que ha pasado desapercibido es la primera vez que el padre de uno de ellos dos lo dice públicamente, porque Rodolfo se enrocó en que no, en que fue defensa propia, en que tal, pero ella te está contando que lo primero que le dijo fue: nuestro hijo ha matado a alguien. Muy pendientes estaremos de esa entrevista que ha concedido a los compañeros de viernes Silvia Bronchalo. La primera vez que la madre de... Bueno, en verdad esa era la primera vez justo que parece que se encontraban con este caso, con que sabían que había pasado algo en torno a Daniel Sancho
Y aquí, bueno, ya dicen que Rodolfo Sancho ya en el primer momento ya sabía que su hijo había terminado con una persona. Evidentemente, con que se diga esa frase no determina todo el caso, ¿no? Luego, cuando él investiga, cuando él escucha, cuando él sabe realmente lo que ha sucedido, pues ahí obviamente intenta defender a su hijo, ¿no? Y decir cómo supuestamente han sucedido las cosas, cómo sea legítima defensa, y a ver si Silvia Bronchalo pues de alguna manera también va con esa teoría, ¿no? Porque hasta este momento lo que hemos visto es que no, ¿no? O sea, que ella iba por un lado totalmente contrario, confesar y poco más, ¿no? Era la cuestión, decir que él lo había hecho, que había hecho de esa forma y que no había ninguna posibilidad de que fuese legítima defensa o que su hijo se había defendido o algo así, ¿no? Y hasta ahí parece que comentan o sacan por aquí en este programa. Daniel Sancho habla para un medio de comunicación. Más asuntos. Lo que parecía una pequeña colaboración entre Estella Morente y Rosalía ha acabado en polémica porque... Por eso piensa, lo primero que piensa es ojalá poder echar marcha atrás en el tiempo y volver atrás, pensando que ella podría haber hecho algo para cambiar las cosas en caso de poder ir para atrás. Y seguramente no es así. Seguramente ella no podría haber cambiado nada de lo que ha pasado, ¿no? Por eso... Bueno, evidentemente para analizar el caso de Daniel Sancho no creo que tampoco haya que irse tan hacia atrás, quizás en algún punto cómo era Daniel hasta ese instante. No sé si los padres pudieron haber influenciado o maniobrado para que todo esto llegase a suceder, y obviamente ellos se lo habían planteado 1001 veces y se han condenado en su cabeza para todo esto, pero los medios de comunicación evidentemente van a comentar la entrevista y van a darle 1000 vueltas a cada una de las frases que diga Silvia Bronchalo en De Viernes justo esta noche. Y bueno, ya ha habido otros psicólogos diciendo que Silvia Bronchalo se tuvo que callar porque se había enfrentado a una dualidad tremenda. Todo esto en relación a los dos padres y las cosas que habían salido en la televisión y en los medios de comunicación, y lo que analiza este psicólogo en esta conversación con la Cuore es que la madre tenía posiciones encontradas en torno al caso, que se tuvo que callar porque tenía una dualidad muy grande, y esa pregunta que se hace de qué cambió para que algo así pudiese pasar, que si no era un niño violento, su hijo había hecho eso, y que lo que señalan algunos expertos es que básicamente fue un tiempo bastante prudente para que se pudiera sentar en televisión a hablar hasta este instante. Obviamente sabemos que la familia de Tengua es la que tiene el duelo porque es la víctima, pero la familia de Daniel Sancho, y en este caso la madre, pues también tendrá un duelo bastante grande, no tanto como la otra familia evidentemente, pero sí que para que a día de hoy haya salido aquí hablando en este programa de máxima audiencia, como antes os decía. Veremos qué es lo que se comenta, y estos son los hechos y lo que hasta este instante vamos a poder comentar por aquí en este directo, y en nada seguramente estaremos analizando más temas. Vamos a comentar hoy el caso de Madeleine McCann en relación a la desclasificación de archivos de Jeffrey Epstein. Unas teorías que están saliendo que son tremendas y que yo nunca había visto, la verdad. Así que, bueno, en nada estaremos comentando también ese nuevo vídeo y más temas aquí en Axel Blaze 16. Buenísimas tardes a todos. Continuamos hoy por aquí con caso Daniel Sancho. Hoy, bueno, ha sido la llegada de Rodolfo Sancho. Ahora vamos a ver las imágenes que han sacado en estos medios de comunicación en España. También, básicamente, lo que vamos a ver ahora es una entrevista a la abogada de Silvia Bronchalo, que sería la madre de Daniel Sancho, porque parece que un poco los protagonistas en la prensa vuelven a ser Rodolfo y Silvia, ¿no? Uno por un lado, otro por otro. Ayer salió una entrevista de Carolina Castro para Lecturas y parece que ahora sí que van a ocupar gran parte de los noticieros
y las entrevistas televisivas estas personas y también, bueno, los abogados de Rodolfo que llegaban con él, en las mismas imágenes. Vamos a verlo todo y ahora lo comentamos. Bien, bien. Centrado el foco en Rodolfo Sancho, el papel de Silvia Bronchalo pasa a un segundo plano. ¿Ha terminado ya, Silvia? Sí, ¿Cómo ha ha ido el terminado. alegato final, Silvia, que ha dicho Daniel? Eso se lo debéis de preguntar a su padre. ¿Cómo está la madre de Daniel Sancho? ¿Y cómo está viviendo el proceso judicial de su hijo? Aquí nadie ha ganado, todo el mundo ha perdido. Su abogada responde hoy desde Plató en Mañaneros. Y hoy tenemos en Mañaneros a Carolina Castro, que es abogada de Silvia Bronchalo. Está ya con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Queremos saber cómo está Silvia viviendo estos meses y este juicio. Pero antes, Herrera, sí, una información. Bueno, lo que pasó entre Rodolfo y Silvia, esas denuncias y demás, no lo volvíamos a ver, ni tampoco yo recuerdo aquellas palabras que había dicho ella, creo que había sido en 4, que había dicho, no va a haber sentencia condenatoria para Daniel Sancho, que todos nos quedábamos así como alucinando, ¿no? Lo de no va a haber sentencia condenatoria, ¿no? Lo decía en televisión y a partir de ahí como que dejó de estar del lado de los abogados de la defensa, es lo que parecía, y hubo una brecha bastante grande entre esta abogada, Silvia Bronchalo, y la parte de Rodolfo con los abogados de la defensa del mismo. De última hora, porque Rodolfo Sancho acaba de aterrizar en España y ahí estaba un equipo de Mañaneros. Este es el momento. Hola, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido el vuelo, Rodolfo? Buenos días. Todo bien, todo bien. Cuidado, que voy al ascensor. Gracias. Tranquilos, ¿no, Rodolfo? ¿Qué tal estáis, Rodolfo? ¿Cómo veis un poco el futuro? ¿Cuántos días vais a pasar en Madrid, Rodolfo? Uf, la verdad es que después de tantas horas de vuelo desde Tailandia, que es una barbaridad, hasta aquí, hasta Barajas, que veo que es que es mucho, es muchísimo, en verdad. Y fíjate, está contestando normal, pero es que es una barbaridad, estarán cansadísimos después de todo el calor que pasaron en Tailandia por este juicio. Mentalmente tendrá que estar agotado, Rodolfo, y bueno, los abogados también. Y fíjate, ¿no? Bueno, que tienen que seguir aguantando la prensa, no tan solo en Tailandia, donde estaban, sino aquí en España también, ¿no? Por favor, chicos, ya vale, por favor. Vamos, de verdad. Ya vale, gracias. Carmen, ¿te podemos hacer dos preguntitas muy rápidas? No. Ramón, ¿qué tal el viaje? ¿Cómo ha ido? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias. Ánimo. Esto ocurría hace tan solo unos minutos. Carolina, ¿cómo se encuentra Silvia después de todo lo que ha vivido, de lo que está pasando? Bueno, ella ahora, digamos que se ha quitado como un peso de encima porque evidentemente estaba esperando el juicio con mucha ansiedad, ¿no? Se ha quitado un peso de encima porque el juicio ya ha pasado, pero evidentemente ahora llegan unos meses muy complicados porque la incertidumbre, bueno, se gestiona mal, ¿no? Entonces, claro, no saber qué va a pasar. Es verdad que está esperanzada. Lógicamente, ¿no? Piensa que, bueno, el juicio ha ido bastante bien y, bueno, pues ella espera tener una sentencia favorable para su hijo, pero, bueno, evidentemente, pues nerviosa, claro, con esa incertidumbre de estar a la espera. Lo más difícil, cuando hablas con ella, ¿qué es lo que ha sido lo más difícil para Silvia? Pues es que, claro, han sido muchos momentos, ¿no? Porque, pues evidentemente, hombre, yo no sé. No te podría decir cuál ha sido lo más difícil para ella. Indudablemente, la noticia inicial, pues eso para ella fue algo absolutamente chocante y fue un shock, ¿no? Es decir, Bueno, claro, al final para cualquier madre, incluso lo de ver esas imágenes con los grilletes, ¿no? Que salían y tal, a mucha gente eso sí que le parece fuertísimo. Es que tan solo verlo o lo que había dicho Juanjo de que se escuchaba en las cadenas y todo ese tipo de cosas, a mí me produce pues una angustia tremenda de volver a, bueno, hace muchísimos y muchísimos años, pues aquí, y es que Tailandia sigue siendo así, ¿no? Entonces, claro, llegamos a cuestionar, ¿no? Ese tipo de cosas de lo que pasa en Tailandia, ¿no? Muchas veces decimos, no, porque es allí, ocurrió allí, entonces hay que jugar con las normas de allí. Ya, bueno, pero es que visto desde aquí hay muchas cosas que nos impresionan muchísimo. Porque al final, claro, es
algo que entiendo que te deja atónito. Y luego, bueno, pues el resto del tiempo pues hay que ir venciendo muchas dificultades, hay que ir pues, a un país que no tiene nada que ver con el tuyo, una cultura que no tiene nada que ver con el tuyo, muy lejos. Bueno, pues la verdad es que no sé si puedo determinar un momento más difícil que otro. ¿Ella ha vuelto ya de Tailandia? Pues mira, eso si me permites, ella lo ha pasado muy mal durante el juicio. Porque, claro, a ver, yo entiendo vuestro trabajo, ella ya lo entiende también, pero es verdad, claro, que ella pues, no está acostumbrada a las cámaras, ella no quiere cámaras. Ha sentido la presión mediática especialmente. Sí, por tanto, ella lo que se me ha dicho es, por favor, no quiere dar muchos detalles. ¿Dónde estoy? Si he ido, si he vuelto, si me mantengo, por favor, no. O sea, no, es que al final Silvia Bronchalo sí es cierto que se resguardó durante mucho tiempo. De hecho, la prensa preguntaba ¿dónde está Silvia? ¿Dónde está Silvia Bronchalo? Y es que es por eso, ella no está acostumbrada para nada a esa presión mediática, y es que en el juicio debió flipar porque es que estaban todos los medios allí preguntándole a cada momento en el que salía. Quiero estar tranquila donde sea que esté. Vamos a seguir hablando contigo. Ha resonado mucho una frase, por cierto. Si lo tenéis que preguntar, si queréis, se lo preguntáis a su padre. Quizás la figura protagonista de la defensa de Daniel Sancho. Ajá. Silvia Bronchalo ha acompañado a su hijo desde el inicio del juicio, pero no ha estado en la lista de testigos de la defensa. No ha prestado, por tanto, declaración ante el tribunal, pero sí ha asistido a la corte tailandesa para acompañar a Daniel Sancho en la sala donde se han celebrado las sesiones del juicio. También para escuchar de primera mano a todos los testigos de la Fiscalía y a la acusación particular. Bueno, aún así, aunque estuviera en esa lista de testigos de la que hablamos de la defensa, Rodolfo no declaró, Carmen tampoco, tampoco declaró el psicólogo forense. Bueno, el psicólogo forense sí, el que no declaró fue el otro psicólogo, el Iván Velasco. Y por otra parte, tampoco declararon los testigos protegidos, que al parecer había hasta 3, según las últimas entrevistas que he escuchado. Y bueno, ni Chipirras ni Balfagón, ¿no? Declararon. Del caso. Nadie se espera una cosa así, nadie está preparado para recibir una noticia así. Así respondía las primeras veces que pisó suelo asiático. Desde el principio viajó a Tailandia para estar cerca de Daniel, al que ha visitado en la cárcel en numerosas ocasiones. Lo de siempre, nada. ¿Cómo te encuentras? Del otro lado. ¿Cómo estás tú, Silvia? Bien, gracias. Y así, en segundo plano, ha estado viviendo estos meses. Solo en esta imagen la hemos visto junto a su expareja Rodolfo Sancho, fuera del juicio y acompañados de otras personas. En las estrategias de la defensa, el peso lo ha llevado Rodolfo. De hecho, y a pesar de sus pocas declaraciones, así respondía estos días. ¿Ha terminado ya, Silvia? Sí, ¿Cómo ha ha ido el terminado. alegato final, Silvia, que ha dicho Daniel? Eso se lo debéis de preguntar a su padre. Desde su despacho de abogados le han asesorado a nivel jurídico sobre el proceso y el posible futuro judicial de Daniel Sancho. Un segundo plano, apartada de este juicio. A ver, ella sabía perfectamente dónde. Vale, no se la ha escuchado muy bien aquí a Cantizano, pero creo que dice o le pregunta algo así como si Silvia Bronchalo se ha sentido apartada en este juicio. Porque al final quienes llevaban el peso era evidentemente Rodolfo y sus abogados. Los abogados y portavoces, Balfagón y Chipirras, todo el peso, y desde España García Montes. ¿Dónde estaba su lugar? Es decir, ella sabía que la defensa efectivamente la asume, la defensa más activa, ¿no? Que la asume el padre de su hijo, y evidentemente pues ella desde un primer momento ha sabido dónde está su lugar y es ahí donde se ha mantenido. Por tanto, no es que se haya sentido apartada, no, ella sabía dónde estaba. ¿Y sola? uno. ¿Se ha sentido sola? Bueno, ella ha estado sola en Tailandia. Lo sabemos, pero sí, entonces, hombre, sí, ningún claro. tipo de arrope, ningún tipo de mensaje, ningún tipo de... Pues desde Madrid muchos, le hemos dado todos, pero es verdad que allí pues ella no ha estado con nadie. Entonces, bueno, son muchas horas, es una situación verdaderamente complicada y pues bueno, ha sido difícil para ella. Y hablando del juicio, ¿qué valor le das a los testimonios, a las pruebas que se han presentado? Antes intuyo que estáis
relativamente en una posición de optimismo. A ver, no hay que pecar de optimista, yo creo en esta vida hay que ser muy prudente, pero indudablemente nosotros entendemos, por lo que se ha ido filtrando la prensa y hemos ido teniendo conocimiento, que desde que se inicia el juicio o desde el inicio de todo esto hasta el final han habido cambios significativos y desde luego, vamos, el propio fiscal ha publicado y ha salido diciendo que le parece complicado poder demostrar la premeditación, lo cual es a nivel jurídico es muchísimo y es muy favorable porque es la distinción entre una cadena perpetua y el poder estar muchísimos menos años. Bueno, en este momento sí es cierto que la abogada de Silvia Bronchalo está totalmente de la parte de los abogados de la defensa, como tendría que ser. Hace unos meses tendríamos como prensa del corazón que se metía también en medio del caso Sancho por esas denuncias. De hecho, yo he visto, no sé, ¿quién lo dijo ayer? No sé si fue algún medio de comunicación diciendo que había varias supuestas denuncias de Silvia Bronchalo a Rodolfo hace mucho tiempo, creo que era 2004 y 2006. Salió ayer en algún medio, no recuerdo ahora en cuál, pero hasta este momento no se había vuelto a hablar de eso. Creo que ahora el caso va decayendo en cuanto a las filtraciones. No sé si esta semana va a haber también entrevistas, ¿no?, con los abogados en Tailandia. Pero sí es cierto que esa frase del fiscal ha sido la que ha roto todos los esquemas de este caso y nos ha puesto realmente a pensar en que si esa premeditación había pruebas tan contundentes como se llegaba a decir en un inicio, pero que finalmente no era tan así. Y eso en realidad nos lleva a muchas cosas. Nos lleva a plantearnos muchísimas cosas. Porque al final fue un caso mediático, ellos sabían desde un inicio que lo iba a ser. Hay cosas raras de los primeros compases del caso, el cómo se contacta con Sancho y el por qué. Yo me sigo preguntando también. Más cosas, pues evidentemente el cómo se consigue esas primeras imágenes de Daniel Sancho comprando en ese supermercado, ¿no? Las horas y los cómo llegan a esas imágenes por una bolsa. No sé, ese primer relato de los hechos es raro y a nosotros nos sigue chocando mucho, ¿no? Y el por qué se deshace de las partes en un sitio, luego va a otro. No sé, todo eso es extraño, ¿no? Por el momento pensamos que Daniel Sancho sí acabó con su vida, o es lo que se dice oficialmente, que sí que ocultó su cuerpo. Bueno, realmente acabó con su vida según el testimonio forense que veíamos aquí ayer. Ese golpe que tenían era compatible con una caída y en ese golpe fallecer a los segundos o incluso como mucho a unos minutos que podría fallecer el señor Edu Arrieta. Por lo tanto no podría haberlo socorrido de ninguna de las maneras el señor Sancho, que luego optara por la ocultación del cuerpo como un descuartizamiento. Creo que a poca gente se le hubiera pasado por la cabeza, pero eso es lo que tienen que demostrar pues los peritos y los psicólogos forenses que llevaba la defensa, ¿no? El día 29 conoceremos la sentencia. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué crees que puede ocurrir? Pues hombre, esperanza, uno tiene esperanza de que ocurra lo mejor, que pues pueda salir absuelto. Evidentemente somos conscientes de la realidad y yo como jurista conozco las leyes, no las tailandesas y las españolas, aunque nos hemos hecho un curso de leyes tailandesas, evidentemente. Entonces ese escenario no es factible, pues que sea una condena, pero de no muchos años de cárcel, eso sí. Podéis preguntar en mesa. Sí, yo quería preguntarle a Carolina, precisamente por lo que estabas diciendo ahora, sobre el juicio. Comparto contigo efectivamente que ha habido datos nuevos, aportaciones, como lo del fiscal, que parece que sitúan un nuevo escenario, de que no podría demostrar, que sería difícil demostrar la premeditación y por lo tanto eso le salvaría de la cadena perpetua o de la pena de muerte. Pero también es cierto, Carolina, que no ha modificado. En las conclusiones finales no ha modificado. Sigue diciendo que es un asesinato con premeditación. Entonces, igual no hay tanto motivo para estar tan optimista. Yo tan optimista ya he dicho que hay que ser prudente. O sea, estamos esperanzados, pero no lanzamos campanas al aire, sobre todo porque además todos conocemos cómo es la justicia. Claro, es que lo ha dicho de boquilla, digamos, por decirlo, a ver, no es despectivo.
Lo ha dicho de récord, pero luego no ha modificado eso al final. Yo te cuento, por ejemplo, en España, cuando un fiscal va a juicio, generalmente tiene instrucciones de los superiores y está muy constreñido al escrito de acusación que se ha hecho, ¿vale? Entonces, en España, vamos, es absolutamente difícil que un fiscal te modifique conclusiones, por no decirte muy difícil. Sí, no, se puede. Entonces, en Tailandia puede pasar lo mismo. Por tanto, a lo mejor el fiscal llega al convencimiento por todo el hacer. Claro, o sea, con todas las evidencias o indicios que hay, llega a esa conclusión de que no hay suficientes pruebas. O sea, no quiere decir que no haya premeditación, porque pueda haberla, a lo mejor sí puede haberla. Pero las pruebas que hay son muy débiles para llegar a esa conclusión. Es lo que siempre mencionamos por aquí. Y luego que no quite de sus escritos lo de crimen premeditado, bueno, es lo que estaban pidiendo desde un inicio. No creo que a los pocos días de un juicio pues vayan a quitar eso. Luego, si la condena es homicidio doloso, ok, vale, estaría bien, y creo que a mucha gente le parecería correcto en base a las evidencias que se han mostrado. Pues sería un homicidio doloso, pues la mejor opción, yo creo, que para Tailandia y un poco también para los intereses de la defensa de antaño. Ahora mismo parece que hay más optimismo y creen que incluso podría ser un homicidio imprudente, ¿no? Pero anteriormente ni se llegaba a sospechar que podría llegar a ser eso, en cuanto a filtraciones de los medios y todo, Verbo probatorio que se ha practicado, que es difícil demostrar la premeditación. Cuidado, que sea difícil demostrar no significa que no se pueda demostrar. Ahí está el matiz. O sea, ha dicho, es verdad que es difícil. Sí, pero no ha renunciado. No, él ha mantenido. Carolina Castro, en esta intervención, ¿es una abogada compañera de Juan Ospina o es de Carmen Balfagón y de Chipirras? No sé, es que sinceramente, digo, tendrá que ir un poco con la parte, aunque diga, no, hay esperanzas, no nos debemos aventurar y demás. Ya ver, pero bueno, o sea, para la opinión pública y demás, yo creo que debería ser un poquito más contundente con no hay premeditación por ningún lado. Eso es lo que debería decir Carolina Castro. Carolina, a mí me gustaría preguntarle, pues en esta nebulosa que es el caso de Daniel Sancho, en realidad, ¿cómo es la relación entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo? Porque aparte de este gran problema que tienen con su hijo, ella le tiene denunciado por esos presuntos malos tratos. Entonces, a día de hoy, ¿cuál es la relación? ¿Cómo está el procedimiento? ¿Y cómo se salva esto, no? A ver, la relación, pues ya la conocéis todos. Es decir, yo no descubro nada si digo que es una relación inexistente. Tampoco es mala, es decir, simplemente no tienen relación entre ellos. Ya está, el procedimiento sigue su curso y, bueno, pues estamos esperando a que se practiquen las diligencias de investigación que están todavía en curso y ver qué decisión toma la juez. ¿Usted tiene esperanzas de que eso cuaje, esa denuncia cuaje? Porque habíamos visto que no se presentó la totalidad de los WhatsApps que ella sí que denunció en prensa. En sede judicial no se presentaron esa textualidad de WhatsApps. Bueno, mira, te hago un matiz y te agradezco la pregunta. Como suele decirse, ella no denunció en prensa nada. De hecho, bueno, lo que hemos conocido, disculpe. Claro, sí, pero es verdad que se nos ha achacado, y a Silvia también, y al despacho, que hemos filtrado la denuncia, y eso es radicalmente falso. Hasta el punto de que hemos presentado una denuncia que se está tramitando en los juzgados para ver efectivamente quién lo ha filtrado, porque Silvia no quería que fuera así. Y esa denuncia, que es independiente de la otra, está tramitándose actualmente. Un juicio en el que... Bueno, pues dice por aquí la abogada de Silvia que hay otra denuncia para saber quién filtró esa información de que Silvia Bronchalo iba a denunciar a Rodolfo Sancho. Bueno, nuevas noticias por aquí en cuanto a este tema que sinceramente nos interesa muchísimo menos que el caso Daniel Sancho, por el cual se está juzgando al individuo español a pena de muerte incluso. Es que... precisamente vamos a hablar de ello, en el que apenas hemos visto juntos a Silvia y Rodolfo, pese a estar en una misma causa, la defensa de un hijo que se juega la vida. El motivo, estamos hablando de ello, una denuncia por posibles insultos y vejaciones. Le habría escrito mensajes de WhatsApp llamándole pirada, diciendo que tiene bipolaridad o culpándole de las supuestas acciones de su hijo.
Esto es lo que denunció Silvia Bronchalo el pasado jueves 8 de febrero. Violencia machista y vejaciones. La relación entre ellos no puede ser más complicada. Ni una mirada, ni un gesto, ni una acción conjunta para defender a su hijo. Ambos han viajado a Tailandia para estar con Daniel, pero siempre se les ha visto por separado. Ni siquiera las condolencias a la familia de Edwin Arrieta habrían llegado por el mismo lado. La pareja se separó hace años y ha tenido que ser ahora con la acusación de asesinato sobre Daniel cuando han retomado el contacto. Ella siempre ha cooperado para que efectivamente, al menos dentro de este proceso jurídico de su hijo, tener una buena relación. Una actitud ejemplar por parte de Silvia según su abogada, pero que ha terminado en denuncia. Una denuncia sobre la que Rodolfo se pronunció. Estoy muy enfadado con esto y flaco favor le hace este tipo de denuncias a las personas que de verdad sufren violencia de género. Ellas habrían aportado esos mensajes de WhatsApp para demostrarlo. Pero además Carolina Castro ha asegurado tener otras pruebas. Que cuando sea el momento oportuno se presentarán efectivamente un poco en apoyo a lo que ella ha estado denunciando. Si es que lo que os decía yo antes del tema de la premeditación, al final Carolina Castro tiene como esa mentalidad de abogada de salir en televisión también por este caso, o sea, no por el caso de Daniel Sancho, sino por el caso de Rodolfo Silvia. Y a mí es la sensación que me da cuando habla del caso Daniel, es que va un poco de la mano con esto, va en contra de Rodolfo. Una situación difícil que no parece que vaya a mejorar a corto plazo. Diego, sobre este asunto quieres seguirle preguntando. Carolina, mira, con respecto a esta denuncia por insultos y vejaciones, en este programa hemos contado, porque así tuvimos constancia, que Rodolfo Sancho estaba muy empeñado y hizo muchos esfuerzos porque su hijo, porque Daniel, no fuera consciente justamente de que se había producido esa denuncia, porque temía que pudieran pasar dos cosas, o así nos lo explicaron a nosotros. Es verdad que justo en el momento, creo que había sido lo del hackeo y todo eso del canal, que había salido como una información de que Daniel Sancho ya sabía de la denuncia que había interpuesto su madre a Rodolfo Sancho y que no había sido por la parte de Rodolfo. Eso salió, no sé en qué medio, creo que fue en Telemadrid o algo así, creo que lo vimos. Y ahí había salido esa información. Entonces, ¿de qué parte vino esa filtración o quién se lo dijo a Daniel Sancho, ¿no? A nosotros, uno, que le afectara y le desestabilizara de cara al juicio. Dos, que afectara en su relación con su madre. Es una doble pregunta. Uno, no sé si sabemos cómo se enteró finalmente Daniel Sancho de esa denuncia, estando en prisión. Y dos, cómo ha afectado, desde que supo que su madre había interpuesto esa denuncia con su padre, cómo ha afectado eso en la relación madre-hijo. Pues mira, eso, al igual que te he dicho que Silvia no quiere pues que trascienda nada de ella, mucho menos de su hijo, ¿vale? O sea, eso sí que ella hace un cortafuego absolutamente, entonces no te puedo responder, no te puedo responder. Carolina, igual me puedes responder a esta pregunta, que es la que antes te ha hecho mi compañera y al final no le he respondido. ¿Llegasteis a presentar las pruebas de todos los mensajes que había denunciados? Nosotros hemos presentado todas las pruebas que efectivamente hemos considerado que son adecuadas y que sustentan la denuncia que Silvia ha presentado. O sea, por todos esos mensajes que hemos leído en prensa y sobre todo el mensaje en el que suponen... decía pirada. Sí. Este es importante. Cuando en la denuncia se dice que Rodolfo Sancho presuntamente le mandó un WhatsApp diciendo la palabra pirada, ese mensaje, hasta donde sabemos, no aparece en sede judicial, no se ha aportado. ¿Esto es así? Nosotros, el procedimiento está sub iudice y no voy a dar tanto detalle como me estáis pidiendo porque no puedo tampoco. Yo estoy sujeta a un secreto profesional, ¿vale? Si vosotros decís que eso no se ha aportado, yo no voy ni a afirmar ni a negarlo. Yo te puedo garantizar que lo que Silvia ha denunciado lo tenemos sustentado. Eso sí te lo puedo garantizar. Carolina. Ya bueno, pero ese mensaje, ¿no? El de pirada, parece que también era bastante importante, ¿no? Para ver esa relación de supuestos malos tratos que decía, etcétera, ¿no? Un momento oportuno, porque lo que se estaba ahí... lo que era actual y tremendo era la situación de su hijo, su juicio, su futuro que puede ser muy negro, y entonces en ese momento presenta una denuncia por malos tratos, digamos, verbales o psicológicos, que comparando con la situación... Esa denuncia con su padre, ¿cómo ha afectado eso en la relación madre-hijo? Pues mira, eso, al igual que te he dicho que Silvia no quiere pues que trascienda nada de... Se dice
nos ha llamado la atención a todos, y se ha comentado mucho, si la denuncia de esta señora llegaba en un momento oportuno, porque lo que se estaba ahí, lo que era actual y tremendo, era la situación de su hijo, su juicio, su futuro que puede ser muy negro, y entonces en ese momento presenta una denuncia por malos tratos, digamos, verbales o psicológicos, que comparando con la situación del hijo son muy menores. Claro, se llegó a decir eso y creo que también Balfagón llegó a verbalizarlo en algunos de los programas que realmente que no era el momento. Se centró la atención mediática también en eso y no en el caso de Daniel Sancho ni en la rueda de prensa que se había dado por parte de los abogados, y que posteriormente vemos en el juicio que muchas de las cosas que decía en esa rueda de prensa se vienen comprobando y acreditando en el mismo juicio. ¿Alguna vez llegasteis a hablar si este era el momento de denunciar a su exmarido? ¿Cuándo es un buen momento para presentar una denuncia a una supuesta víctima de malos tratos? Cuando esto acabe. Pues sí, pero cuando esto acabe, ahora hay que esperar a la sentencia. Y si resulta que la sentencia es muy desfavorable para Daniel, también cómo se le ha ocurrido presentarlo con la sentencia desfavorable para Daniel. Es decir, es que esto es un bucle. Esto es un bucle. Yo, además que colaboro con una asociación contra el maltrato, creo que una mujer que piensa, considera que ha sufrido cualquier tipo de maltrato, no solo el físico, psicológico, vejaciones, insultos, lo que sean, pues tiene que denunciarlo y no tiene por qué buscar un momento idóneo para ello. A ver, que Carolina Castro es también una experta en este tipo de casos. Había estado ya en televisión muchísimas veces para hablar de este tipo de cuestiones, ¿no? De las que aquí se están intentando hacer eco también, de esos supuestos malos tratos de los que hablan entre los padres de Daniel Sancho. Pero bueno, más que nada no hay mucha más información, es simplemente esta noticia que ha salido. Tenemos también por aquí la llegada de Rodolfo Sancho a España con sus portavoces y abogados, Balfagón y Chipirrás. Y ahora también van a hablar en este programa de lo que sería otra fecha bastante clave y señalada para su hijo, para Daniel Sancho, ya que dicen que va a ser juzgado por videoconferencia por ese supuesto puñetazo que le dio a un señor en la cola del taxi. Aquí lo vamos a ver ahora, pero esta era la llegada, que creo que había muy poquitos medios a la llegada, la verdad. Veo por ahí Europa Press y, bueno, Mañaneros, o sea, Televisión Española. Pero ahora sí, vamos a ver qué nos dicen por aquí de lo que ya contamos ayer en este directo que hicimos por la noche o sea, la llegada de Rodolfo ahora, pero también ese nuevo juicio para Daniel Sancho. Mucha atención a esta fecha, el 5 de junio, es decir, menos de un mes, menos de 30 días para que Daniel Sancho se enfrente de nuevo a la justicia, aunque en este caso se trata de la justicia española porque el hijo de Rodolfo Sancho tiene pendiente un juicio en nuestro país por un puñetazo que presuntamente habría propinado un hombre en 2019. Juicio por el que, por cierto, declarará por videoconferencia. Bien. Centrado el foco en Rodolfo Sancho, el papel de Silvia Bronchalo pasa a un segundo plano. ¿Ha terminado ya, Silvia? Sí, ¿Cómo ha ha ido el terminado. alegato final, Silvia, que ha dicho Daniel? Eso es lo... Bueno, era básicamente esto lo que había salido. Luego es, bueno, más del reportaje, pero esa fecha clave del 5 de junio. Nos queda menos de un mes para esa fecha y para tener también algunas noticias de Daniel Sancho. Y sí que lo vamos a dejar por aquí en este nuevo vídeo. Hoy cambiamos un poquito, nos vamos al horario de las 4 o 5 de la tarde. Creo que voy a poder subir este nuevo vídeo del caso Sancho. Como siempre, no olvidéis ese like que nos ayuda tanto, suscribiéndose al canal con la campana, y nos vemos luego con un directo, me parece que vamos a hacer hoy, de lo que sería el caso Asunta, reaccionando a varias cosas y demás, y luego ya nos vemos con los Royal, por supuesto. Muchísimas gracias a todos, un besazo y luego nos vemos.